Jesús viene por segunda vez. Dios regresará por nosotros. En estos tiempos difíciles, como en los que vivimos, pues actualmente, vivimos crisis económica por esta situación, caos, enfermedad, muerte. Pero en estos tiempos que todo esto se ha juntado, se aumenta también los mensajes o los comentarios sobre el fin del mundo. En estos días se despierta de forma especial estos mensajes y estos comentarios. Y esto despierta nuestro deseo natural de saber sobre lo porvenir. Es un deseo natural que tenemos. Queremos saber lo porvenir, sobre los tiempos finales. La palabra de Dios nos declara con mucha certeza la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá como Rey de gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como dice su palabra. Su segunda venida será para aquellos que hemos depositado, nuestra fe en Él. Su segunda venida será un momento glorioso, pues participaremos de las bodas del Cordero. Esto es, para quienes no saben aún a qué se refiere esto de las bodas del Cordero, esto es que Jesús, el Hijo de Dios, se casará con su novia, que es su iglesia. Jesús regresará por su iglesia y la llevará a su morada, en donde disfrutaremos la iglesia del amor de nuestro Señor, de su cuidado por toda la eternidad. Aquí quiero hacer una pausa, y si algún amigo nos está escuchando y no entiende mucho de este concepto de que Jesús vendrá por su novia. La Biblia habla de la iglesia como la novia del Cordero y habla de las bodas del Cordero, que implica la entrada a la vida eterna. Si no entiende mucho de este tema, si alguno nos escucha y no lo conoce, yo le quiero animar a que nos escriba por nuestro Facebook, y estaríamos encantados de contarle esta verdad de la palabra del Señor, que habla de las bodas del Cordero. Ahí cierro el paréntesis que quería hacer. Esta preciosa verdad lleva a muchos a interesarse. Esta preciosa verdad de la segunda venida de Jesús lleva a muchos a interesarse sobre cuándo y cómo será el fin. Y si bien es importante saber lo que es posible sobre los detalles del fin, y digo lo que es posible porque la Biblia nos dice algunas cosas, pero nos aclara que no podemos saber todos los detalles sobre el fin. Si bien esto es importante, o sea, atender a lo que es posible, es también un error obsesionarse con querer saber el cómo y el cuándo de esto, como los pormenores, olvidándonos de lo que realmente es lo más importante. Y esto es saber si estamos preparados para el acontecimiento, sin importar cuándo llegue. Lo más importante no es saber cuándo es el fin, sino lo más importante es saber si estamos preparados para cuando este acontecimiento precioso suceda. En nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos dice todo lo que debemos saber sobre su inminente venida. Escuche, todo lo que debemos saber sobre su inminente venida. En el capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta de algunas señales que darán cierta advertencia y nos declararán que están por venir, por suceder su regreso, ¿cierto? Pero también en ese capítulo 24, el Señor nos da ciertas advertencias, como dije, y nos aclara también qué tan precisos podríamos llegar a ser en dar una fecha.
realmente en estos tiempos, como les digo, se está mencionando de la segunda venida de Jesús y entonces miramos, bueno, ¿quién es el anticristo? Bueno, están hablando de una sola moneda, de un solo estado financiero, de una cantidad de cosas y empezamos a decir, ya viene, ¿cierto? Entonces este capítulo 24 de Mateo también nos sirve, Jesús nos enseña de qué tan precisos podríamos llegar a ser para decir cuándo es esta fecha. Ahora, sobre las señales, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús nos habla que se levantarán falsos maestros, son señales, falsos maestros y falsos mesías, que se oirán de guerras y rumores de guerras, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo dice el versículo 7 del capítulo 24. Son más o menos algunas de las señales que se mencionan sobre antes del fin o sobre los tiempos finales, y en otros textos bíblicos se mencionan otras. Pero sobre el cuándo sucederá esto, Jesús también nos dice algo. Estoy citando Mateo 24, aunque no va a ser nuestro texto de estudio. Entonces dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, o sea, a su iglesia, y de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero, escuche esto por favor, yo quiero que escuche esto, pero, estoy citando palabras de Jesús en Mateo 24, pero del día y la hora nadie sabe, Jesús mismo lo está diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe el día y la hora. Pero Jesús dice otra cosa importante. Velad, escuche, velad, cuidar, ¿cierto? Estar pendiente. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, velar y estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. O sea, no sabemos cuándo viene el Señor Jesús. Y termina diciendo en el capítulo 24 nuestro Señor Jesús, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué es este último versículo? Jesús está diciendo que, después de decirnos que no sabemos cuándo va a venir Él, nos dice que lo que tenemos que hacer es estar velando y preparándonos para su venida, y termina diciendo que es bienaventurado el siervo que cuando Él venga le halle haciendo lo que debe. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que deben hacer los siervos que le esperamos? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo mientras esperamos su venida, que ya el capítulo 24, nos dice con claridad que no sabemos cuánto? Dicho esto, lo que hemos dicho del capítulo 24, Jesús se ocupa en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Jesús se ocupa en este capítulo 25 de comunicarnos, y es aquí donde quiero que usted preste mucha atención. En el capítulo 25 Jesús se ocupa de comunicarnos el mensaje más importante. Escuche, el mensaje más importante, lo que realmente tenemos que saber con respecto a su venida. De eso vamos a hablar hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días. Jesús se ocupa en el capítulo 25, repito, de hablarnos o de decirnos el mensaje más importante con respecto a su regreso. Lo que realmente tenemos que saber con respecto a su venida, esto tiene que ver, escuche por favor, con lo que debemos estar haciendo mientras Él regresa. ¿Es inminente su venida? Sí, Él volverá. Amén. ¿Sabemos cuándo exactamente? No, el mismo Jesús lo dice en el capítulo 24, pero en el capítulo 25 nos dice qué espera Él, que usted y yo estemos haciendo mientras Él regresa. Ese es el capítulo 25. Jesús desarrolla 3 parábolas. En el capítulo 25, Él desarrolla 3 parábolas que nos comunican con claridad lo que Él, nuestro Señor Jesucristo, espera que sus hijos, o sea, tú y yo, y en general toda la humanidad, deben estar haciendo mientras aguardamos su glorioso regreso.
antes de tratar de saber con exactitud cuál es el día de su llegada, la hora y los pormenores, antes de tratar de saber eso, debemos saber en qué espera Él que nos ocupemos, ya que haciendo aquello que Él espera en que nos ocupemos, esto nos estará preparando para su llegada. 3 cosas, iglesia, amigos que me escuchan, 3 cosas en las que debemos ocuparnos con diligencia mientras Cristo regresa. De eso vamos a hablar hoy, dentro de 8 días y dentro de 15. 3 cosas a la luz del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. 3 cosas en las que debemos ocuparnos con diligencia mientras Cristo regresa. Hoy vamos a ver la primera, y la primera cosa en que usted y yo debemos estar ocupados mientras Cristo regresa es ocuparnos con diligencia de nuestra condición espiritual. Escuche, ese es el título para la predicación del día de hoy. Ese es el título para la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Ocuparnos con diligencia de nuestra condición espiritual. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Voy a darle un momento para que usted abra su Biblia allí en Mateo capítulo 25, versículo 1. Vamos a estar allí mirando qué es lo que Jesús quiere en que nos ocupemos mientras Él regresa. Mateo 25, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Mateo 25, versículo 1. Espero que todos lo tengan y hacemos la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos. Recuerde, ese entonces introduce el capítulo 24, que habla de su venida y de algunas señales de su venida. Entonces el reino de los cielos será semejante. Note con qué compara. Lo que Jesús va a decir en el capítulo 25 es con lo que Él está comparando el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto es glorioso. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, todas se durmieron porque se demoró el esposo en llegar. Y a la medianoche se oyó el clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, las sensatas y las insensatas, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Seguramente se había estado apagando y eso. Arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, las insensatas hicieron caso y fueron, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las 5 sensatas, entraron con él a las bodas. Escuche, y las que estaban preparadas, esa es la palabra clave de esta porción de las Escrituras. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el Señor, el esposo, respondió desde adentro y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, y es contundente. Versículo 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios nos añada bendición a través de su gloriosa palabra. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su gloriosa palabra. Estaba diciéndoles, y perdónenme que esté moviendo la cámara un poquito, que
Lo primero que Dios quiere que Jesús quiere que aprendamos de estas porciones de las Escrituras es que debemos ocuparnos con diligencia de nuestra condición espiritual. Entonces, con esa palabra comienza el capítulo 25. Esta primera palabra, como lo dije ahora, con esta palabra que introduce tres parábolas, hoy vamos a dedicarnos a una, son el puente. Esta palabra entonces es el puente que une lo dicho anteriormente, que habla de la inminente venida de Jesús y de algunas señales antes del fin, pero que no sabemos exactamente cuándo es. Entonces ya el versículo 24 nos habla de su inminente venida y ahora él entonces nos introduce y marca la importancia del mensaje. Note, lo más importante no son las señales antes del fin, lo más importante es lo que viene después del entonces. Este entonces marca la importancia del mensaje. Esto nos dice también qué es lo que debe ocurrir mientras llega el acontecimiento esperado. El acontecimiento esperado es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero este entonces nos dice ¿qué debe estar pasando mientras llega el momento de su precioso regreso? Y vamos a tratar de entender esto de prepararnos para la venida del Señor a través de 3 puntos. Ocuparnos de nuestra condición espiritual. Punto número 1. ¿Qué significa la parábola? Para entender bien el mensaje del Señor en este momento necesitamos comprender qué significa la parábola. Punto número 1. Lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente a las nuestras con respecto al matrimonio. Cuando se casaba una pareja, cuando una pareja se casaba, no se iba de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Durante una semana tenían la puerta abierta a los que quisieran visitarles. Los amigos los trataban y hasta se dirigían a ellos, a los recién casados, como príncipe y como princesa. Era una semana, o era la semana más dichosa de la vida para los que estaban recién casados, ¿cierto? Esta semana de celebración comenzaba el día de las bodas. Ese día el novio salía de su casa, de la casa de sus padres, e iba a la casa de los padres de la novia para tener la ceremonia de matrimonio allí, y luego de la ceremonia del matrimonio, luego la pareja formando parte de un gran desfile, de una gran procesión de los invitados y de las damas de honor y todo esto. Esta pareja, formando parte de este gran desfile, regresaban a la casa de ellos, a la casa del novio, donde tenía lugar la fiesta. Repito, el novio sale de su casa, va a la casa de los papás de la novia, allí se lleva la ceremonia, salen de allá y se van para su casa, donde empieza la fiesta. Los invitados a la ceremonia, escuche esto que es importante, no sabían con certeza cuándo comenzaría la celebración. O sea, la celebración se anunciaba para tales días, ¿cierto? Pero ellos no sabían con certeza cuándo comenzaba la celebración. Podría comenzar esa noche, o al otro día por la noche, o hasta dentro de 15 días en la noche. Había 15 días para que el novio decidiera, es hoy. Por 15 días todos tenían que estar preparados porque no sabían cuándo se iba a comenzar. Eso no se sabía nunca de seguro. Los amigos invitados habrían de esperar con fidelidad y alegría el momento en que comenzaría la celebración. Y para ello debían estar preparados con lo necesario para poder, para no perder la posibilidad de ir a la fiesta. Tenían que estar preparados, repito, la palabra importante aquí, para poder ir a la fiesta. Se esperaba que un mensajero por la calle anunciara o diera el anuncio, la voz de anuncio. ¡Atención! Que viene el novio. En cualquier momento durante esos 15 días aparecía el pregonero y decía, atención que viene el novio. Eso podía suceder a cualquier hora. De modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando a él se le ocurra llegar. Otros detalles importantes son que a nadie se le permitiría estar en la calle en la noche si no tuviese una lámpara. Y las lámparas de ese entonces eran bien curiosas y tenían un depósito no muy amplio para el aceite, donde flotaba un mechero, donde se prendía, pero el
aceite se podía consumir fácil, entonces quien era precavido o sensato no solamente tenía el poquito de aceite que cabía en la lámpara, sino que llevaba una botella, un envase, un recipiente con aceite extra. Nadie podía salir a la calle si no tenía una lámpara para poder caminar allí. Y también otro detalle importante de esta ceremonia, estamos tratando de entender la historia de esta celebración para entender el mensaje de Jesús. Otro detalle importante es que a nadie se le permite, ya lo dije, estar sin una lámpara, y que también una vez llegado el novio a donde la novia, la puerta se cierra. Y cerrada la puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia, escuche esto, ya no pueden entrar. Esto es una condición que se llevaba a cabo en el tiempo en que Jesús contó esta parábola. O sea, usted no podía llegar tarde a la celebración, usted tenía que entrar con el novio, con el grupo que venía desfilando con él. Entraban, cerrada la puerta. Si usted llegó tarde, ya no le abren la puerta. Está por fuera, está excluido de la celebración del matrimonio. Se perdía, la celebración de esa ceremonia duraba una semana completa, y a esa celebración estaban invitados sus amigos más íntimos. Así que cuando dice que se cerró la puerta para estas 5 mujeres, quiere decir que ellos no solamente se perdieron la ceremonia, el matrimonio como tal, sino que también se perdieron toda la semana de fiesta que se lleva a cabo en todo este proceso del matrimonio de acuerdo a la costumbre judía. Las prudentes, escuche por favor, estamos entendiendo la parábola. Las prudentes representan a los creyentes, a los discípulos de Jesús, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él y que procuramos, escuche esto, no solamente hemos puesto nuestra fe en Él, sino que procuramos todos los días crecer en conocerle más, con el propósito de prepararnos para su venida. Las insensatas son aquellos que, aunque creen en Él, andan ocupados en sus propios asuntos y no se preocupan por crecer en el conocimiento personal de Dios. Podríamos decir que los insensatas representan a aquellos que son simpatizantes de Dios. Sí, creo en Dios, pero bueno, ahí está Dios para ayudarme, pero no hay mucho compromiso con respecto a su Dios. Recuerde que a Jesús lo seguían mucho. El capítulo 6 del Evangelio de Juan habla de que muchos le seguían, pero muchos iban porque eran simpatizantes, por beneficios, porque Dios los sanara o les proveyera. Pero cuando Jesús hablaba las palabras más fuertes de compromiso con Dios y con su reino, muchos dejaban de andar con Él. Aquí hay una diferencia entonces entre seguidor y discípulo. Las sensatas son discípulos, los otros seguramente seguidores. La historia nos habla de la segunda venida de Jesús, eso está claro, ¿cierto? Recuerde que el capítulo 24 nos introduce a este capítulo 25 que habla de la inminente venida de Jesús. Esta historia nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por su novia. Y cuando esto suceda, entonces se llevará a cabo las bodas del Cordero. Jesús, el Hijo de Dios, quien vendrá como Rey y Señor, celebrará las bodas con su iglesia y la llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Esto es nuestra esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Al final de la parábola, el relato saca una aplicación y es la posibilidad, escuche esto, al final de la parábola encontramos como aplicación la posibilidad de ser excluidos en el reino de los cielos. La invitación fue hecha a muchos, pero la puerta se cerrará para aquellos que no estén preparados y llegue tarde. Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara la segunda venida suya con la alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no podrán participar. Escuche eso, que eso es muy importante. Estamos tratando de desarmar, de abrir la parábola para entender con claridad el mensaje de Jesús. Como tantas otras parábolas o enseñanzas de Jesús, como la Biblia misma, más bien podríamos decir,
esta porción de las Escrituras tiene un sentido inmediato y local. O sea, los que escucharon en ese momento entendían con más facilidad el mensaje porque ellos conocían las costumbres que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces hay un mensaje inmediato para ese grupo local, pero también la Biblia siempre tiene un sentido más amplio y universal que nos cobija a nosotros. En su sentido inmediato, esta parábola iba dirigida al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Toda la historia de ellos, de Israel, debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Ellos deberían estar esperando con todo el corazón la venida de Dios, de Jesús. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera. Pero escuche, por el contrario, estaban totalmente desprevenidos y por tanto se encontraron excluidos. Pero igualmente, esta parábola tiene un mensaje para nosotros hoy. El mensaje es el mismo. Jesús volverá por segunda vez y solo aquellos que estemos preparados participaremos de la gran celebración. Nos iremos a estar con Él por toda la eternidad. Esto es glorioso, esta es nuestra esperanza. Por eso es que Pablo decía, para mí vivir es Cristo, pero morir ganancia. Irme, qué bueno, porque voy a estar en la presencia gloriosa de mi Señor. Pero seguramente, al igual que Israel en tiempos de Jesús, y representado en las 5 vírgenes insensatas, estamos entretenidos y distraídos viviendo nuestras vidas enfocadas en prioridades terrenales, tan terrenales que cuando llegue el momento de la venida de nuestro Señor, nuestro gran Rey, seguramente, y Dios nos guarde de esto, no vamos a estar preparados y seremos excluidos, debido a estar enfocados en la vida debajo del cielo, debajo del sol únicamente, y no pensando en más allá. Nuestro Señor Jesucristo entonces utiliza la parábola de las 10 vírgenes para enseñarnos que mientras Él regresa, guarde esto en su corazón, mientras Él regresa, nosotros debemos ocuparnos de nuestra condición espiritual. Él no está preocupado en que conozcamos cuándo será su segunda venida con fecha específica, ni que nos ocupemos en tratar de ver cuáles son los acontecimientos del fin, si es ahora, si es fulanito, fulanita, el anticristo. Él no está preocupado porque nosotros ubiquemos al falso maestro. Él está preocupado porque nosotros estemos ocupándonos de nuestra condición espiritual. Su real preocupación es que estemos ocupados en nuestra vida espiritual para que podamos estar preparados para recibirle e irnos con Él, participar así de las bodas del Cordero. Dicho esto, más o menos explicada la parábola, vamos al punto número 2. Una acción insensata. Punto número 2. Primer punto, hemos entendido de qué se trata la parábola. Punto número 2, una acción insensata. Déjeme yo doy unos sinónimos de la palabra insensata o insensato. Sinónimos de insensato es inconsciente, irresponsable, escuche, irresponsable, irreflexivo y necio. Esos son sinónimos para insensato. En el término griego, allí en las escrituras, el término insensato que equivale a necio es moro, que habla de necio, de falto de entendimiento, de lento. Es lo que significa la palabra. Aquí, punto número 2, entonces, una acción insensata. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y participar en el banquete de las bodas, pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite, porque no fueron sensatas y no trajeron aceite extra. Mientras iban a buscar aceite extra, se les hizo tarde y no pudieron participar de la fiesta. Cuando hablamos, escuche por favor, cuando hablamos de ocuparnos con diligencia de nuestra condición espiritual, no nos estamos refiriendo a creer en Dios o no, o a creer en Jesús como Señor y Salvador que murió por nosotros y volverá. La verdad es que la mayor parte de la humanidad cree en Dios, pero la Biblia nos deja claro que creer no es suficiente. No estamos hablando de ocuparnos de nuestra vida espiritual solamente diciendo yo creo en Dios. El escritor del libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Este versículo nos quiere decir que creer no es suficiente para estar trabajando en nuestra vida espiritual. Hay muchos que dicen que se ocupan de su vida espiritual practicando yoga, con todo respeto. Hay muchos que dicen que se ocupan de su vida espiritual haciendo una cantidad de meditación y de reflexiones extrañas, y eso no garantiza que nos iremos con el Señor Jesucristo. Muchos dicen, no, yo hago estos asuntos para estar bien conmigo mismo y yo creo en Dios. Aquí dice el texto que creer no es suficiente. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, este es el que entrará al reino de los cielos. Note que aquí en Mateo 7:21 aparece el énfasis de todo aquel que me dice Señor, Señor, que es lo mismo que pasa en esta parábola de las 10 vírgenes, de estas 5 que no pueden entrar, dicen Señor, Señor, déjanos entrar. Este Señor, Señor implica que sí hay un conocimiento, que la persona que está clamando sí tenía un conocimiento de Dios, pero que por su falta de preparación, por su falta de disposición, de entrega, de búsqueda, no logró llegar a la celebración. ¿Tú crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y conocen su poder. Satanás cree en Dios y conoce su poder, pero no por creer va a ser salvo. Dedicarnos, ocuparnos con diligencia de nuestra vida espiritual, de nuestra condición espiritual, va más allá de solo declarar que yo creo en Dios. Ocuparnos de nuestra condición espiritual, repito, va más allá de profesar una religión. Es desarrollar una relación que solo podemos alcanzar a través de nuestro Señor Jesucristo y que debe desarrollarse todos los días de la vida. Todos los días de la vida el ser humano debe ocuparse de su condición espiritual delante del Dios de los cielos, delante del Dios de las Escrituras, a través de la muerte y la redención de nuestro Señor Jesucristo, y por la operación de su Espíritu Santo en nosotros debemos ocuparnos todos los días de una relación íntima con Él. Esta relación debe ser lo más importante en la agenda de todos los hombres. No debería haber nada más importante para el ser humano que desarrollar una íntima relación con su Creador. Dice el Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que aquí habla del derecho que tiene la humanidad, los hombres, de ser hechos hijos de Dios, pero dice que es hijo de Dios aquel que no solo cree, sino que le recibe. Y escuche, pensar en recibir a Jesús es decirle, Señor, te entrego mi vida, ven a mi vida, guíame, yo quiero conocerte, caminar contigo, intimar contigo. Este es el concepto de ocuparnos de nuestra condición espiritual. El mismo Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 15, dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera. Cuando habla de la vid, está hablando del árbol, ¿cierto? Yo soy el árbol verdadero, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y note lo que sigue diciendo, yo soy la vid, repito, el árbol, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. Escuche, Jesús está diciendo que Él es el árbol y que usted y yo somos las ramas. El que permanece en mí, o sea, en el árbol, yo como rama permanezco en él y yo en él, este lleva mucho fruto. El que está conectado a Jesús llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, como rama, será cortada esa rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Eso es unos versículos del capítulo 15 de Juan, si usted quiere anotarlo y leerlo después. Para participar en el desfile nupcial, las vírgenes tienen que contar con las lámparas y el aceite suficiente. Escuche, no solamente tener la lámpara, sino el aceite. Algunos han notado que aquí el aceite, en esta porción de las Escrituras, puede ser una representación del Espíritu Santo. La verdad es que no está muy seguro, pero sea que sí o sea que no, de lo que se está hablando es que tiene que haber todos los elementos necesarios para yo poder estar preparado para un acontecimiento como este. Pero si se quiere que sea el Espíritu Santo, pues sí, usted será la lámpara, el Espíritu Santo es el aceite, debes estar en comunión con Él, debes permanecer en Él, debes buscarlo a Él, debes entrar en comunión para estar preparado.
La lámpara no es suficiente, necesita contar con el aceite necesario para todo el tiempo de espera. Recuerde que la parábola indica que nunca se sabe en qué momento llega el novio. Usted no puede suponer que Dios va a llegar hoy, entonces ora, ayuna, lee la Biblia hoy, pero la próxima semana usted va a hacer todo lo contrario. Todos los días debemos tener el aceite suficiente para estar preparados. La lámpara no era suficiente para estas mujeres. Necesitaba contar con el aceite necesario para todo el tiempo de espera. Prepararnos para la venida de Jesús no es algo que podamos dejar para última hora. Escuche por favor, iglesia, familia Oreb, amigos que me escuchan. Prepararnos para la venida de Jesús no es algo que podamos dejar para última hora, pues cuando el pregonero grite el novio viene, no habrá tiempo para estar preparados. Nuestra relación con Dios es algo que debemos cultivar todos los días, y así, solo así estaremos preparándonos con diligencia de nuestra condición espiritual. Esta parábola es un llamado a estar preparados con todo lo necesario para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de las vírgenes insensatas, esta parábola nos da dos advertencias. Escuche, estamos en el punto número 2, una acción insensata. A través de esta parábola y a través de la ilustración de las cinco vírgenes insensatas, esta parábola nos da una advertencia, dos advertencias, perdón. Y William Barclay, un teólogo muy reconocido, William Barclay lo describe muy bien, y yo quiero leer lo que menciona William Barclay alrededor de las dos advertencias que esta parábola en representación de las cinco insensatas nos da. Nos advierte, dice William Barclay, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Es demasiado tarde para el estudiante el preparar los exámenes la noche anterior. Es demasiado tarde para una persona, cuando se le presenta la oportunidad de un buen trabajo, adquirir la habilidad o el carácter si no los posee anticipadamente. También, dice Barclay, es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Llegar demasiado tarde es siempre es una tragedia. Y sigue diciendo Barclay que otra advertencia que Dios nos hace a través de estas cinco insensatas es que nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Escuche por favor, hay cosas que no podemos pedir prestadas. A las chicas simples, o sea, a las imprudentes, les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. No se puede recibir prestada una relación con Dios, escuche esto. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí. Es un asunto personal. No se puede pedir prestado un carácter, se tiene que llevar puesto. Estoy citando a William Barclay. No podemos estar viviendo siempre del capital espiritual o de la vida espiritual que han reunido otros. No hay palabras más cargadas de remordimiento que demasiado tarde. Con eso termina William Barclay hablándonos de lo que Dios nos advierte a través de estas cinco. Escuche por favor, iglesia, lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está escrito para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Escuche, Cristo puede venir en cualquier momento, pero también tú y yo, o cualquiera de las personas que me escuchan, puede morir en cualquier momento. La Biblia dice que la vida del hombre aquí en la tierra es como neblina. Está ahora y en unos minutos o segundos después ya no está. Entonces en cualquier momento o Cristo viene por nosotros o nosotros morimos para partir a la presencia de Él y ser juzgados. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Tenemos toda la humanidad, todos los seres humanos, los que han existido,
los que existen ahora y existirán hasta que Jesús vuelva, nos hemos de enfrentar al juicio delante de Dios. ¿Estamos preparados para eso? Dicho esto, llegamos a nuestro tercer punto de la predicación de hoy. Tercer y último punto, una acción sensata. Una acción sensata. Hemos dicho con esto tres cosas. Uno, aclaramos de qué se trata la parábola, ¿verdad? Dos, una acción insensata, aprendido en la vida de las 5 vírgenes que no se prepararon. Tres, una acción sensata. Y déjeme dar unos sinónimos del término sensato. Sinónimos de sensato: es prudente, consciente, juicioso, responsable, y escuche este último, sesudo, o sea, de sesos, de que piensa, de que calcula, de que entiende de qué se trata la situación, alguien entendido. Cuidar con diligencia nuestra condición espiritual es una acción sensata. Ese es el mensaje. Cuidar con diligencia, con determinación, con constancia nuestra condición espiritual, esto es una acción sensata. Ya hemos dicho que la palabra de Dios nos enseña que no es suficiente con creer en Él, sino que debemos depositar nuestras vidas en Él y desarrollar una verdadera e íntima relación con Él. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué parámetros nos da el Señor? ¿Cómo nos anima? Yo quiero leer un consejo. Pablo, escribiéndole a los filipenses, les anima a cuidar de forma muy especial la salvación, o sea, su vida espiritual, su condición espiritual. Pero antes de esto, Pablo alude a la obra redentora de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poderles pedir que cuiden de la vida espiritual. Déjeme, yo leo una porción de Filipenses para que entendamos cómo es que cuidamos, por qué debemos cuidar esta salvación, nuestra condición espiritual. Dice Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: haya pues, Pablo le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche, estos primeros versículos, estas primeras frases nos están diciendo que su salvación y mi salvación, que el beneficio que Dios quiere en su condición espiritual, en la mía, para llegar allá se pagó un alto precio, un precio muy alto que ni tú ni yo podríamos llegar a pagar. Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad, no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre en condición de siervo, fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados y por los míos. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, sea que en este momento esté bien o no, tu vida espiritual y mi vida espiritual se pagó a un alto precio. Cristo murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por tu vida espiritual y por mi vida espiritual. El Padre Eterno entregó la vida de su Hijo por tu vida espiritual y por la vida espiritual mía. Sigue diciendo en Filipenses, por lo cual, porque Jesús hizo esto, se entregó por nosotros, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuche, a raíz de la obediencia de Cristo, Cristo toma su posición de autoridad. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que vendrá con todo poder, el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto, dice el texto que toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Escuche esto, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos,
ateos, todo mundo en su segunda venida va a tener que reconocer definitivamente Cristo es el Hijo de Dios. Pero en ese momento, si usted y yo no estamos habiendo cuidado nuestra condición espiritual, la puerta se cerrará. La puerta ya se habrá cerrado. Entonces, antes de que Pablo aconseje a los filipenses que cuiden de su vida espiritual, que cuiden de la salvación, ha dicho que Cristo pagó un alto precio, un muy alto precio por tu salvación y por la mía. Y después de decir eso nos dice que Él es Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a partir de esas dos verdades, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, alude a la obediencia de ellos, habiendo puesto como ejemplo a Jesús en su obediencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo no estaba con ellos. Escuche cuál es el consejo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está el costo que pagó Jesús en obediencia sacrificial. Ahí está su autoridad alcanzada, vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y a partir de eso se nos aconseja que cuidemos de nuestra condición espiritual, que nos ocupemos de una salvación tan grande que Él entregó para nosotros, que Él puso a disposición de todo aquel que no solamente cree, sino que deposita su fe, su confianza en ese acto de redención y es alcanzado por su gracia y su misericordia y se compromete a edificar todos los días una vida espiritual en compañía, en comunión con nuestro Dios. Cristo no solo nos enseña aquí humildad, sino también obediencia. Y a partir de esta obediencia somos llamados nosotros a responder en obediencia. Debemos ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra condición espiritual. Ocúpese, dice este texto en Filipenses. Aquí esta palabra ocuparnos tiene el sentido de procurar el cumplimiento, no de ocuparnos para que seamos salvos, ya que la salvación no depende de nosotros, jamás podríamos hacerlo. La salvación, palabra que significa rescate, significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pues Dios nos salva por gracia, eso está claro, ¿verdad? Pero sí podemos y debemos, escuche, la salvación es por gracia, pero sí podemos y debemos vivir vidas que muestren que amamos esa salvación tan grande que el Padre nos dio en Cristo Jesús y que por ello nos ocupamos de ella todos los días, creciendo en comunión y conocimiento de Dios. No puede haber salvación aparte de Dios, pero lo que Dios ofrece, escuche por favor, no puede haber salvación aparte de Dios, pero lo que Dios ofrece, el ser humano, tú y yo, lo tenemos que recibir, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cultivar, y para esto necesitamos la ayuda y la comunión con el Espíritu Santo y la revelación completa de su palabra. Así dijo Jehová en palabras del profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese, escuche esto, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas son palabras de Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 9:23. Escuche esto: cuando estas palabras llegan al pueblo de Israel, en boca de Jeremías, Israel está viviendo un tiempo terrible, ha sido tomado por un imperio, ha sido llevado cautivo, está sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios, de haber desatendido su condición espiritual. Cuando estuvieron buscando a Dios, cuando alimentaron su condición espiritual, Israel llegó a ser una nación grande, poderosa. Los pueblos y los reinos vecinos le temían. Israel llegó a tener mucho dinero, mucha sabiduría, mucho poder, un ejército temible. Israel terminó confiando en su poder, en su sabiduría y en su dinero.
Y esta confianza puesta en esas tres cosas de ellos los apartó de poner su confianza y de ocuparse en cuidar su vida espiritual delante de Dios. La gente tiende a admirar tres cosas en los demás: sabiduría, poder, riqueza. Sin embargo, Dios establece como prioridad más alta conocerlo a Él de forma personal. Y escuche, esto es una acción, es la acción que debemos tomar. Esto es una acción prudente. Dios establece como prioridad más alta conocerlo en forma personal y vivir de manera que refleje su justicia y su rectitud. La única verdadera realidad es comprender y conocer a Dios. Todo lo demás es transitorio, incluyendo la sabiduría, la valentía y las riquezas. Alábese, dice el profeta, ¿cierto? Alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Estos dos términos, conocerme y entenderme, estos dos términos tienen aquí el sentido de saber y conocer por observación, por reflexión y por experiencia. Escuche, conocer al Señor por observación, reflexión y experiencia. El mayor bien que pueda tener una persona es conocer a Dios en plenitud. No es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento obtenido a través de una profunda y verdadera relación desarrollada a través de experiencias reales a lo largo de nuestras vidas. No son 5 minutos de oración, no es una media hora de alabanza, no es una predicación escuchada solamente los domingos, es un constante vivir en su presencia, buscarlo, una relación íntima, personal a lo largo de nuestras vidas. Yo quiero hacerles una pregunta a todos los que me escuchan hoy. ¿Estamos ocupándonos con diligencia de nuestra vida espiritual? ¿Te estás ocupando con diligencia de tu vida espiritual? ¿Estamos siendo prudentes o insensatos con esto? Por favor, pregúntese, ¿estamos siendo prudentes o imprudentes con el cuidado de nuestra vida espiritual? Jesús vendrá. Eso es una realidad. Que nuestras lámparas estén listas, arregladas y con el aceite suficiente. No sea que se nos haga demasiado tarde y no podamos participar de las bodas. Ocúpate de tu vida, de tu condición espiritual. Y escúcheme esto, por favor. Ocuparte de tu vida espiritual requiere un estudio diario de la palabra de Dios, la cual debes escudriñar. La palabra de Dios debes escudriñar hasta entenderla. No es una lectura pasajera y no entendí nada. Debes escudriñarla y leerla hasta entenderla. Debes reflexionar la palabra del Señor y debes obedecer la palabra del Señor. Jesús dice que nosotros somos sus discípulos si hacemos lo que Él nos dice. Si tú eres un buen escucha de la palabra de Dios, pero no la atiendes, si no la pones por obra, no estás siendo prudente, más bien estás siendo imprudente. Ocuparte de tu vida espiritual, escucha esto por favor, ocuparte de tu vida espiritual requiere que ores a diario con la dirección del Espíritu Santo, a quien debes conocer de manera personal. Ocuparte de tu vida espiritual requiere que seas miembro de la iglesia de Cristo y no tan solo un visitante de ella. Ah, sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia del Señor, allí, la iglesia Oreb, allí por el barrio Providencia, pero por allá voy cada 2 meses. Ocuparte de tu vida espiritual es tener una comunión real con el Señor. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo, en Apocalipsis 3:20. Jesús mismo, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuche por favor, lo vuelvo a leer. Jesús, esto es un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y déjeme decirle que este llamado de Jesús no es para aquellos que no le conocen. Este texto fue escrito para la iglesia, para los creyentes. Jesús quiere estar dentro de cada creyente. Pareciera entonces que hay la posibilidad que los creyentes dejemos a Jesús
afuera. Este versículo describe de manera especial el precioso llamado de nuestro Dios soberano y su invitación a que vivamos en comunión con Él. Esta invitación hace parte del mensaje que Dios le entregó a la iglesia Laodicea, allá en Apocalipsis. Esta iglesia, escuche, esta iglesia era una iglesia rica y se sentía satisfecha en sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo. Una iglesia que no contaba con la presencia de Cristo. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de sus placeres mundanos que ni se habían dado cuenta que Él intentaba entrar a la iglesia. Los placeres de este mundo, mis amados, el dinero, la seguridad, los bienes materiales, que en esencia no son malos, claro está, el dinero no es malo, la seguridad no es mala, los bienes no son malos, pero cuando tú y yo nos dedicamos toda la vida a ocuparnos determinadamente, día y noche, nos ocupamos solo de esto, estaríamos descuidando ocuparnos de nuestra vida espiritual. Repito, los placeres de este mundo, dinero, seguridad, bienes materiales, pueden ser peligrosos porque su satisfacción temporal nos puede volver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna en Cristo Jesús. Si su palabra, escuche por favor esto, si llegamos a notar en algún grado alguna indiferencia de parte de nosotros, si tú llegas a notar en algún grado de indiferencia a la oración, si llegas a notar en algún grado de indiferencia a la iglesia, en algún grado de indiferencia a Dios o a su palabra, esto es una alarma de que hemos comenzado a sacar a Dios de nuestras vidas. Con respecto a su segunda venida, si nos negamos a oír su llamada a nuestra puerta ahora. Escuche, Jesús está llamando a tu puerta y a la mía en cuanto al llamado de ocuparnos y preocuparnos por nuestra vida espiritual. Escuche, por favor. Si tú y yo nos negamos en este momento a atender el llamado que Él nos está haciendo a la puerta, Él se negará a responder nuestro llamado en el momento final. Pero mientras ellas iban a comprar, volvemos a la historia de las 10 vírgenes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¡Qué precioso! Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina el versículo 13 de nuestra parábola: velad. Jesús mismo está dando este consejo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos si es hoy, no sabemos si más tarde Jesús venga. El arcángel con voz de trompeta sonará y anunciará la venida del novio, y nosotros tenemos que estar listos con nuestra lámpara y nuestro aceite para salir con él. Puede ser ahora, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser en un mes. Pero puede ser también que Jesús no venga, pero Él nos llame, a ti o a mí nos llame a su presencia, que sería lo mismo que partir delante de Él. ¿Nuestras lámparas están preparadas? ¿Hay el suficiente aceite en nuestras lámparas? Quiero concluir en esta mañana recordando que hemos dicho lo siguiente: es inminente la venida de Jesús. Capítulo 24 de Mateo nos dice que no podemos decir qué día es. No que perdamos tiempo sabiendo si es ahora, si es el chip que nos van a colocar, si es el Papa, si es la vacuna. No nos interesa realmente, no nos interesa. Jesús nos dice en el capítulo 24 de Mateo que Él sí regresará por nosotros. Que si hay algunas señales que nos pueden advertir que Él viene, pero que nadie sabe, ni los ángeles saben
El pregonero, ni el pregonero sabe cuándo va a regresar. Solo lo sabe el Padre. Y regresará, vendrá cuando menos lo esperemos. Eso dice el capítulo 24. Pero en el capítulo 25 Jesús nos dice y nos anima, nos da el mensaje más importante, y es en aquello que tú y yo debemos estar ocupados, en aquello que Él espera que tú y yo, que sus hijos, que su novia estén ocupados mientras Él regresa. Y lo primero que nos dice en esta mañana es que debemos ocuparnos con diligencia en nuestra condición espiritual, en nuestra comunión con Él, en nuestra relación con Él, en el conocimiento de Él. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Eso es profundo. Tenemos las escrituras para comprender quién es nuestro Dios, para entrar hasta donde Él nos permite por su Espíritu Santo a las profundidades de su gloria, de su santidad, de su hermosura, de su poder, de su gobierno, de su amor y misericordia para con nosotros. Ocupémonos, iglesia, en esto. Ocúpate de Dios, de conocerle, de entenderle, de escudriñar las escrituras, de vivir en comunión con Él. Y ocupándote de esto, te estás ocupando de lo más importante. Te estás ocupando de tu vida espiritual, de tu condición espiritual. Te estás preparando para ser contado entre aquellas que tienen lo necesario, entre aquellas 5 vírgenes que estaban listas para irse con el esposo, para irse con el novio y entrar y disfrutar por toda la eternidad de su gloriosa presencia. Antes de orar, yo quiero leer 3 versículos que yo creo que concluyen de manera preciosa la palabra que Dios en su amor y misericordia nos ha dado en esta mañana. Iglesia Oreb, hermanos en la fe que me escuchen, amigos que me escuchan, Dios dice así dice Jehová. Por favor, escuchen, así dice Jehová: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá o como en el día de Masán en el desierto. Allí en el desierto Israel endureció su corazón y fue excluido de entrar a la tierra prometida. Hoy el Señor nos viene y nos llama una vez más a nosotros para que vengamos delante de Él, le adoremos, nos postremos, nos arrodillemos delante de Él, que es nuestro Hacedor, delante de Él, que es nuestro Dios, delante de Él, que nos llama a ser parte de sus ovejas, de su prado. Hoy Él nos llama a adorarle, hoy Él nos llama a ocuparnos de nuestra salvación tan grande, a ocuparnos de nuestra condición espiritual. Y nos dice, nos advierte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para los hermanos de la iglesia Oreb y todos los creyentes que me escuchan, el llamado es a echar aceite en nuestras lámparas, a avivar nuestra vida espiritual, a recuperar nuestro primer amor, a entrar en comunión, a no perder más tiempo, perdónenme en el término, en bobadas, en cosas pasajeras, a no perder más tiempo en temores, a no perder más tiempo en angustias, a no perder más tiempo en culpas de lo que no hemos hecho. Él nos llama hoy a que retomemos nuestra comunión, nuestra relación profunda con Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero para los amigos que me escuchan, que no han entrado a ser parte de la lista de los invitados, yo quiero que me escuche, por favor. También el novio ha enviado una invitación para ustedes. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que si en Él tú crees hoy, si en Él depositas tu fe, si en Él
Si a Él traes tu vida, para que si en Él crees hoy, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Yo te animo a que deposites tu fe en el Señor, a que declares que tú eres pecador y que si no te pones de acuerdo con Él hoy, estarás por fuera. La puerta se cerrará en tus narices y no entrarás al reino de los cielos. Hoy el Señor te invita, amigo que me escuchas, a que declares tu profunda necesidad de Jesucristo, a que confieses tu pecado, a que confieses que necesitas la ayuda de Él, a que entiendas que si Él viene hoy solo, si Él está en tu corazón, harás parte de los invitados. Yo te animo a que digas delante de Él: Señor, te necesito, Señor, soy pecador, necesito tu vida, alcánzame con tu misericordia. Declara que tú depositas tu confianza en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hecho esto, quisiéramos como Iglesia Oreb acompañarte. Si tienes dudas, si necesitas crecer en cuidar tu vida espiritual, escríbenos. Estamos dispuestos a atenderte, a conducirte por un estudio bíblico que garantice que tú conozcas de manera personal al Dios de las Escrituras, al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesús para salvar tu vida. Vamos a orar.